En esta mañana yo quisiera ministrar la palabra del Señor bajo el tema construyendo muros espirituales en el hogar. Amén. Y el propósito de esta predicación es que a través de la vida de Nehemías nosotros podamos hoy ser animados, podamos ir inspirados a construir muros espirituales en nuestros hogares sin desfallecer y tener claro la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Cuando hablamos de muros, hermanos, siempre a lo largo de la historia los muros han sido un sinónimo de seguridad en las familias, en los pueblos, en las naciones. Desde los tiempos bíblicos, usted puede analizar la palabra del Señor y usted va a encontrar que las ciudades eran construidas con muros a su alrededor. ¿Para qué? Para defender a las personas que habitaban las distintas ciudades. Ese era el propósito. Cuando una ciudad, de hecho, era atacada por su archienemigo, los enemigos, lo primero que ellos hacían era procurar de hacer una grieta, aunque sea pequeña, una grieta en los muros de la ciudad que iban a atacar. Ese era el objetivo. Oiga bien, no era ni siquiera derribar a los que estaban en primera fila del ejército, de los guerreros, sino que el propósito primordial era hacer, aunque sea una pequeña grieta dentro del muro. Porque si hacían una pequeña grieta, sabían que por ahí podrían penetrar y conquistar la ciudad que ellos tenían en mente. Oiga, qué interesante. No sé cuántos de ustedes, lo que pasa es que a mí soy medio artista y me encantan los cuentos, la música, la poesía, el teatro, pero recordarán aquel cuento de los 3 chanchitos o el cuento de los 3 cochinitos o marranitos, no sé cómo le llama a usted, sé que hay gente de otros países, pero esto es un clásico. Cuando esta mamá llama a sus 3 hijos y les dice, y les quiere enseñar una lección de vida, y les dice: miren, hijos, llegó la hora que ustedes se vayan de casa, llegó la hora que ustedes vayan, vuelen por sí solos, experimenten que la vida no es sencilla, que en la vida hay que esforzarse, hay que trabajar y tienen que independizarse. Así es que la mamá de los cochinitos, como este cuento, esta versión es cristiana, ella los bendice, les da la bendición y los cochinitos se van de casa. El tema es que cada uno de ellos tenía una personalidad diferente. El primero de ellos era bien vago, era bien perezoso. Así es que él dijo: bueno, ¿y ahora dónde voy a vivir? Bueno, me parece que ese lugar está bien. Él tomó un poco de paja, unas ramillas ahí, oiga, y en media mañana tenía su casita lista, de paja, sin el mayor esfuerzo. Se echó a descansar, a comer. El segundo hermano era un poquitillo menos perezoso, solo un poquito menos haragán, solo un poquito. Y él tomó unas tablas de madera, las colocó ahí sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo, y dijo: bueno, ya con esto tengo. Y en 2 días, duró 2 días por lo menos, ya tenía su casa. Se echó a dormir, a comer, a visitar al otro chanchito, al primero. Él le dijo: ¿qué estará haciendo nuestro otro hermano? Quién sabe, ¿verdad? Vamos a visitarlo. Y se van a visitarlo, y este hermano, en vez de estar durmiendo y descansando, no había levantado, no había edificado nada, apenas estaba haciendo las zanjas para su casa, porque él quería hacer una casa de ladrillos con un buen material. Quería diseñar algo no momentáneo, no pasajero,
sino que él quería diseñar algo que le durara para toda una vida. Que aunque viniera la inclemencia del tiempo, lluvias, truenos, lo que sea, se mantuviera ese lugar. Así es que duró muchas semanas, mientras otros descansaron. Todos conocemos el cuento, creo yo, pero lo voy a terminar por aquellos que nunca lo han escuchado o para aquellos que están emocionados por el cuento. Resulta ser que el señor lobo llega un día y se asoma a la casa del primero, la casilla de paja, y dice: chicharrón, de puerco en puerco. Hoy como vigorón, dice él. ¿Ah? Y entonces le pega el grito y le dice: cerdito, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y sopla sin mucho esfuerzo y derriba su casa. El cerdito sale corriendo. Como el otro hermano vivía cerca, se le fue a meter de precarista. El lobo se viene, ve por dónde va, llega a la otra casa, se asoma por una ventanilla, dice: ay, 2 por 1 hay hoy, 2 por 1 hay hoy. Hoy comemos arepa y chicharrón. Y les dice: cerditos, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Este le costó 2 soplidos, era de maderita. Y botan su casa y salen corriendo y salen huyendo hasta llegar a la casa del tercer hermano. Y le dice: hermano, ábranos la puerta, ayúdenos, tenemos un problema. Viene el lobo, nos quiere comer, ha derribado nuestras casas. Este hermano era muy bondadoso, abre la puerta. Parece que este chanchito se congregaba en la iglesia Amor Verdadero. Estaba lleno de amor, lleno de bondad. Y le abre la puerta y los deja pasar. Y ven esa casa de ladrillos y dicen: wow, aquí nos sentimos seguros. Llega el lobo, ya me imagino los chanchillos sacando el pecho: que venga ese lobo para que vea la casa de mi hermanillo, que venga para que vea lo que va a encontrar. Efectivamente, se asoma, los amenaza y les dice: chanchitos, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Hasta que se quedó sin aire. El lobo se rasca la cabeza, empieza a caminar de un lado para otro. ¿Qué hago? No puedo derribar esto. Y se le ocurre: ay, hay chimenea, hay todo. Se sube y dice: por aquí me meto. Se tira por ahí y dice el cuento que había una hoguera ahí y se quemó el lobito, ¿verdad? Y le tuvieron que poner crema pañalito, valga el comercial, ¿no? Y así termina la historia. ¿Cuánto tenemos que aprender de cosas a veces que para nosotros parecen tan insignificantes? Pero es una muy linda historia. Una historia que nos habla así de lo importante que es cuando construimos en nuestros hogares las murallas. Y lo que quiero es como ir haciendo algunas preguntas. ¿De qué material estás haciendo tu casa? ¿O de qué material en los últimos años has hecho tu hogar? Déjame decirte que los muros tienen una función, como todo en la vida, tienen un propósito. Y en primer lugar te voy a mencionar 3 funciones importantísimas, básicas. En primer lugar, los muros establecen los límites. Escuche bien esto: los muros establecen límites. En los tiempos antiguos, donde no había Google Maps, ¿cierto? Ni los mapas, ni nada lo que estudiamos en el colegio cuando no había internet, que eran mapas, el mapamundi, todas esas cosas tan bonitas, a mí me gustaba mucho. No existía en aquellos tiempos un buen sistema de mapa, no existía. Por eso los límites eran algo desconocido en los pueblos. Por eso unos se peleaban y conquistaban y se decían: no, este territorio es mío, no, este es mío, yo lo vi primero. Sí, pero a mí me gusta, yo lo voy a tomar. Es por eso que los muros en aquellos tiempos
se usaban para identificar el perímetro de una ciudad. Por lo menos las murallas, los muros que levantaban decían, bueno, esta es nuestra ciudad, este es el límite. Y de esa forma se establecían límites. Ahora, qué importante cuando hablamos de muros espirituales en el hogar es pensar en establecer límites para nuestra casa y límites para nuestros hijos. Los límites, hermanos, son normas, son reglas que no se pueden rebasar, que no se pueden quebrantar, que son, escuche bien, inamovibles. ¿Sabe cuál es el problema de muchísimas familias? El problema es que las familias pueden tener sus límites. Las familias, cada una puede tener sus límites. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Porque lo que para usted es una norma, para mí no puede ser una norma. Lo que para usted es un límite, para el vecino no. Y yo escucho en consejería tantas familias que me siento con ellas. Y le voy a mencionar una. Hace como un año se sientan dos padres que tienen problemas, muchos problemas con sus hijas. Son cristianos de toda la vida. Problemas tremendos ya de rebeldía. Y yo le hablo sobre los límites y les digo, hermanos, díganme una cosa, pero ustedes tienen límites, tienen normas. Claro, pastor, claro. Ok, deme algunos ejemplos, por favor. Entonces me dicen, bueno, por ejemplo, mis hijas saben que si van a salir, no pueden llegar después de las 2 de la mañana. Y yo me imagino que andan en una vigilia. Me imaginé yo. Segundo, por ejemplo, pastor, mis hijas están advertidas que si ellas van a tomar licor, dejan el carro en la casa. Hermano, yo no le estoy hablando de una familia que no conoce a Cristo. Le estoy hablando de una familia que se llama cristiana. Ellas saben que con los novios tienen prohibido meterse a los cuartos y menos tener relaciones sexuales en esta casa, porque pastor, nuestra casa se respeta. Ah, qué bien. Dentro de la casa o sea que no importa lo que haga afuera, no importa lo que haga con el novio afuera. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que usted y yo podemos tener límites muy distintos, normas muy distintos? Es por eso, hermanos, que nuestras normas y límites no pueden ser como los límites y las normas que dicta el mundo. Jamás, eso no puede ser, de ninguna manera. Nosotros no podemos poner límites copiando el estilo del vecino, de mi jefe, o como lo hacen mis amigos. Lo siento por ellos. Pero escuche bien, iglesia, esta mañana. Nuestras normas, nuestras reglas, nuestros límites tienen que ser inspirados por las normas del reino de los cielos. No hay más. Nuestros límites tienen que estar basados en la palabra del Señor. Aquí están las normas, aquí está la ley que ha sido pasada de generación en generación para que usted y yo hoy la tengamos, no solamente en nuestra boca, sino en nuestro corazón, y enseñarla a nuestros hijos. Esos son los verdaderos muros. En segundo lugar, los muros proporcionan identidad. Oiga, qué lindo esto, qué interesante. Yo no sé si usted lo había pensado, pero volviendo a los tiempos bíblicos, ustedes sabían que entre más grande, entre más extenso, entre mejores acabados, entre más llamativo era una muralla o un muro, eso era evidencia del poder, de la riqueza, de lo bien organizada que estaba esa ciudad. Habían muros muy impresionantes. Y llegaba el ejército enemigo y con solo ver decía, uy, no, esta gente, ahí viven gigantes. Y tal vez eran enanitos.
Pero con solo las murallas, con solo ver, daba de qué hablar de qué era esa ciudad. ¿Recuerdan el ejemplo de Jericó? Cuando los israelitas le dieron 7 vueltas. Dicen que eran impresionantes. Medidas que, para que usted tenga una referencia, imagínense un edificio de 4 pisos. 4 pisos. 41 pies de altura, las murallas de Jericó. Y llega Josué con su ejército y dice: no, aquí cómo vamos a penetrar, ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible, es imposible. Pero ellos iban en el nombre que es sobre todo nombre, amén. Y el poder de Dios las derribó. Identidad. Los muros hablan sobre la identidad de un pueblo. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que el enemigo trabaja todos los días y sigue trabajando, es por robar, es por distorsionar la identidad de los hijos de Dios. Por eso Él quiere destruir tus murallas, porque quiere destruir la identidad tuya y la identidad de tu familia. Y lamentablemente hay que decirlo, no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente muchas familias cristianas hemos perdido nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo. La hemos perdido porque nos quebraron los muros, porque nos descuidamos en algún momento y solo quedan cenizas. Por eso la gente dice: ¿y esas familias son cristianos? Ay, eran cristianos. ¿Por qué? Porque vemos cómo los cónyuges se pelean, se gritan, se maltratan, se faltan el respeto, se agreden, mal manejo de las finanzas. Porque un día cambiamos nuestras prioridades. Por el afán de este mundo nos hemos dedicado a cosas vanas. Hemos dejado de orar, hemos dejado de comunicarnos con el Señor, hemos dejado de congregarnos. Más después de pandemia, muchos se dieron vacaciones de por vida, se pensionaron. Muchos están en un congelador. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Ellos están viendo una falsa identidad. Ellos están viendo algo que no es. Por eso los hemos llevado a estar confundidos y que se pregunten: pero bueno, entonces ¿qué somos? ¿Somos cristianos? ¿Somos mundanos? ¿Qué somos? Eso es lo que hemos sembrado en nuestros hijos, muchas familias. En tercer lugar, los muros proporcionan protección. Oiga qué lindo, volvemos a los tiempos bíblicos. Cuanto más grande, cuanto más gruesos, cuanto más resistentes eran los muros en las ciudades, había mayor protección. Ponga cuidado a esto. Los ciudadanos de un pueblo se sentían seguros dependiendo de los muros que los resguardaban. Qué importante, porque estaba estudiando un poquito sobre esto para informarme más, y dicen que el ejército en muchas ocasiones no podía proteger la ciudad. ¿Por qué? Porque quizás andaban combatiendo, andaban en una cruzada y llegaban por otro lado el ejército enemigo, y el ejército no estaba. Estaban desprotegidos. Estaban madres, niños en una ciudad, un pequeño ejército. Pero la única garantía cuando no estaba el ejército era, ¿sabe qué? Los muros. Era lo que protegía la integridad de cada familia. Eran los muros los que cumplían esa función.
Aquí yo tengo que mencionar algo, hermano. Y es que volvemos a caer en lo mismo muchas veces. Y le hablo a los padres en este momento que están en este lugar. Y si usted no es padre, pille porque usted algún día va a ser papá y mamá. Entonces no cometa los errores que otros hemos cometido. Pero a veces los padres nos ponemos, en vez de levantar muros espirituales, nos ponemos a jugar de guardianes y queremos ser el ejército. Ese ejército que está ahí para resguardar a nuestros hijos, queremos ser ese ejército, ese policía que está para vigilar a nuestros hijos, para comandar a nuestros hijos. Y se nos olvida que no somos eternos. Se nos olvida, papás, que un día no vamos a estar en esta tierra, que somos peregrinos y que un día el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Y qué va a hacer de nuestros hijos cuando tú no estés? ¿Qué va a suceder con ellos? No está super papá, a los que nos regalan la taza super papá, con superpoderes. No va a estar. No va a estar mamá lucha. Valga comercial, ¿verdad? Para este supermercado. No va a estar mamá lucha. Siempre defendiendo a la familia. No va a estar. Y yo sé que todos como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, no lo queremos. No queremos ver a nuestros hijos caer en la tentación. No queremos ver a nuestros hijos enfermitos. Corremos, ¿verdad?, a comprar lo que sea, hacer lo que sea con tal de que gocen buena salud, ¿sí o no? No queremos ver a nuestros hijos metidos en problemas, en líos. O muchas veces no queremos que ellos asuman la responsabilidad y nos ponemos en los zapatos de ellos para asumirlo por ellos. Queremos garantizarles el mejor futuro, que tengan el mejor trabajo, aunque no tengan experiencia, aunque acaban de salir de la universidad, que ganen 5 millones, que sean el gerente general de la compañía. Eso es lo que queremos, que nunca los despidan, que no les hagan mala cara. Eso es lo que queremos los padres. Otros se matan sus vidas, se parten el lomo trabajando para dejarles una herencia económica, propiedades, terrenos, apartamentos, casas, carros, cuanto chunche puedan, pensando que con eso van a tener bienestar. Déjeme decirle algo, me ha tocado como ministro del Señor despedir mucha gente en la casa, ya su último adiós, su última oración y encomendarlo al Señor. Y en esos momentos tan duros, tan difíciles, no ha muerto el papá ni la mamá y los hijos están saqueando todos los bienes, todo, sus pertenencias, sus relojes, sus anillos, sus esto es mío, la pantalla es mío, el otro subido, y ni ha llegado el médico forense y ya se están repartiendo todo. Y muchas familias han terminado peleadas, divididas por una herencia que muchos malgastan y maladministran. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Tus hijos, tu familia no necesita una herencia material, ni que usted le deje cosas. Sería bueno, sería importante, pero no lo necesitan. Lo que tus hijos necesitan realmente es que usted y yo como padres les enseñemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que ellos necesitan es que les enseñemos a amar la palabra de Dios, a meditarla, a estudiarla, a ponerla en práctica, a vivirla. Lo que nuestros hijos necesitan es que les enseñemos a servir a nuestro Dios. Eso es lo que ellos realmente necesitan. De otra manera, yo quiero preguntarte, ¿cómo van ellos a experimentar un Dios de milagros si nunca pasan necesidad? ¿Cómo van a experimentar lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas, que dice que en el mundo tendrás aflicción,
Pero no se preocupen porque yo he vencido, el Señor ha vencido. Si no tienen adversidad, ¿cómo van a experimentar de que Dios es su sanador si nunca se han enfermado? Ahí dejemos que se enfermó, oremos, enseñémosles a orar, activar la fe, enséñenles de que Dios es su sanador. Que sean tentados, que pongan en práctica la palabra que dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Tenemos que dejarlos, que sean tentados, de que aprendan de que cuando tienen problemas tienen que echar toda ansiedad sobre Él, porque con Él su yugo es más ligero, dice la palabra. Tuvieron una situación no podemos hacer nada. Económico, bueno, que experimenten esta palabra que dice: fui joven y viejo fui, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Pero mientras seamos papás policías, mientras queramos ser, ¿verdad?, de ese ejército que queremos proteger, hermano, eso no va a suceder. Tenemos que levantar murallas para marcar límites, dar protección, identidad a nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Ahora, quiero en esta mañana que me acompañe la palabra de Dios al libro Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. Vamos esta mañana a tenerlo como referencia, como texto base. Yo voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice el libro de Nehemías 2, capítulos 17 y 18. Vamos a estar enfocados en estos dos pasajes. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron, oiga qué lindo, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Bendita sea la santa palabra del Señor. Hermanos, solo para ponerlos en el contexto de este texto, recuerden que Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo amado del Señor, había sido llevado a cautiverio. El Señor había permitido que su pueblo pasara años de años una situación realmente amarga a causa de su desobediencia. No olvide esto. No fue porque a Dios le plació. Y este pueblo es llevado a Babilonia en cautiverio. Su pueblo, su nación, queda en condiciones muy raquíticas, donde los muros están caídos, las puertas habían sido quemadas. Era una ciudad en ruina, en miseria, en todo el sentido de la palabra, la miseria económica, miseria emocional, miseria espiritual. Así estaban las familias de Jerusalén. Más sin embargo, el Señor pone la mirada en un hombre. Subraya esto por ahí, por favor. En un hombre. Uno. Pone la mirada, escoge a un hombre llamado Nehemías, que es lo que acabamos de leer. Estas palabras fueron de Nehemías. Él lo escoge a él para que él tenga la posibilidad de regresar a su pueblo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De restaurar las puertas y los muros de esta ciudad.
70 años después de este evento, el Señor envía un hombre, 70 años después, para hacer este gran trabajo. ¿Y sabe cuál era el fin? El fin era de que las familias que habitaban Jerusalén volvieran a estar protegidas. Ahora, en el texto que acabamos de leer, de Nehemías 2, 17 y 18, quiero compartir 4 aspectos sumamente importantes, 4 aspectos que vamos a encontrar ahí, que yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas a través de la palabra. Y el primer aspecto es que tengo la capacidad de ver y aceptar mi realidad. Se lo voy a repetir. Tengo la capacidad de ver y aceptar mi realidad. Versículo 17 dice: ustedes son testigos de nuestra desgracia. En otras versiones dice: ustedes han podido ver lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado. Nehemías está con un grupo de personas y de las primeras cosas que hace es que tiene esa capacidad de ver, de reconocer el sufrimiento, la destrucción. Él tiene la capacidad de medir los daños que había causado este evento para su pueblo. De hecho, podemos ver esta historia lindísima. Si usted quiere leerla, hágalo esta semana. Reflexione en el libro de Nehemías. Cómo él sintió dolor, sintió tristeza. Tanto así que el rey lo notó, lo percibió. Pero ellos tuvieron la capacidad de ver y reconocer la situación. Para mí aquí hay algo importante. Hay algo importante para todos nosotros. Y es que nosotros debemos, hermanos, primeramente de tener la capacidad de ver hacia adentro y ver qué áreas de nuestras vidas están en ruina. Porque es muy fácil ver la ruina del vecino. Es muy fácil ver la ruina de las demás familias. Pero el cambio en casa comienza por usted, por mí. Nehemías tuvo la capacidad y reconoció las ruinas de su pueblo. De igual manera, el Señor te llama hoy a que tú tengas la humildad, la sencillez de corazón, dejes a un lado la prepotencia, el orgullo y te vistas de humildad como el Señor Jesús y digas: sí, voy a hacer un inventario de cómo está mi vida, cómo he estado caminando, y que reconozcas qué es lo que está mal, qué es lo que el diablo, el enemigo, un día destruyó por descuido, por lo que usted quiera llamarle. Lo importante es que tenga la capacidad de verlo. Al mismo tiempo de esto, como padres, nuevamente hablo a los padres acá. Lo segundo es analizar, meditar, reconocer en qué condición está nuestra familia. A veces queremos dejar que el tiempo sane, que el tiempo cure. No, el otro año va a ser mejor. Yo espero que el otro año vengan mejores cosas para mi familia. Le voy a decir algo. Eso es un engaño del enemigo. En tu hogar no va a pasar nada si usted no se sienta a meditar en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y le dice: Señor, revela qué pasa en mi casa, qué es lo que está pasando en mi hogar. Hay algo que no está bien y no tengo la posibilidad de verlo. Pon colirio en mis ojos para ver más allá. Y el Señor te va a mostrar, así como Nehemías le mostró cómo estaba su pueblo, y vas a detectar qué es lo que está pasando en tu familia. Pero hay que reconocer, dice la palabra de Dios, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Otra versión dice: el que reconoce
El que reconoce, familias de Dios que están esta mañana aquí, ¿hasta qué punto debemos de reconocer que hemos fallado? ¿Hasta qué punto debemos de reconocer que nuestras familias no están caminando bien? Que hay que hacer un alto en el camino. En segundo lugar, otro aspecto que Nehemías nos enseña es dispuestos a reconstruir una vez más. En el versículo 17, en la sección B, dice: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle. Usted sabe una cosa, que Jerusalén, el pueblo de Dios, era la burla, era la comidilla en aquel momento. Los pueblos vecinos, colindantes, los pueblos paganos, se burlaban de aquella nación que decían tener ese Dios, yo soy el que soy, ese Dios que hacía milagros, prodigios, y que era el único Dios, y que era un Dios de poder, y que no había Dios como ellos. Se convirtió en burla. Decían: ¿dónde está ese Dios? Muchas de nuestras familias, hermanos, sí, nos han derribado las murallas, hemos permitido. Y nuestros nombres y apellidos han estado avergonzados por mucho tiempo. Y nos hemos vestido de vergüenza. Porque le voy a decir algo: la gente que no tiene a Cristo, eso es lo que está esperando. Más cuando tú evangelizas y hablas del Señor y te ve congregarte y te ve cantando, está esperando a ver cuándo fallas para condenarte, para levantar el dedo y decir: de ahí, no es que esa familia es cristiana, no es que muy espirituales, no es que muy bendecidos, prosperados y en victoria. Pero el hijo anda en esto, pero la hija anda en lo otro, pero el esposo hizo esto indebido. Porque eso es lo que quiere el enemigo, dejarnos en vergüenza. Es por eso que hay una disposición en el corazón de Nehemías por reconstruir una vez más. Yo quiero que usted piense en cuánto le costó al pueblo de Israel levantar esa nación, el templo, con los materiales que fue hecho, tantas ofrendas, tanto trabajo, tanto esfuerzo, pero no empezó ahí. ¿Cuánto le costó a Israel estar en servidumbre bajo el látigo del faraón en Egipto? Cómo Dios los saca para formar esta gran nación, para que un día fuera destruida. Cuánto trabajo, ¿cierto? Y esto es lo que Dios ponía en mi corazón, y quiero decírselo, hermanos. Muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, nos ha costado muchísimo nuestra familia. Amén, nos ha costado, hemos luchado. El Señor nos ha rescatado, nos ha librado. Construimos en algún momento ese ideal de familia cristiana. Pero un día nos descuidamos y los muros fueron derribados y hemos caído en desánimo. El pueblo de Israel estaba desanimado. Pasaron muchos años y no había un hombre que llegara a animar y a decir: vamos, levantemos esto. Nehemías estuvo dispuesto a hacerlo, y Dios trae esta palabra de ánimo nuevamente para ti. El Señor te dice: levántate en mi nombre. No vivas del pasado, no vivas viendo los álbumes de fotografías. Cuando ibas aquí, cuando tus hijos estaban pequeños, iban a la escuelita dominical, le servían a Dios. Limpia tus lágrimas y deja de llorar por lo que un día viviste. No pretendas repetir la historia. Construye una nueva historia, te dice el Señor en esta mañana. Arróllate las mangas y anímate nuevamente. Anímate a construir, a reconstruir una vez más, te dice el Señor. Una vez más, hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Nehemías lo hizo una vez más. Una vez más. Y saben, no duró tanto como él pensaba. Tal vez hoy puedes decir: ¿cuántos años duraré para reconstruir? ¿Sabes una cosa? Dios te puede sorprender. Nehemías
Oiga, no fue ni un tema de años, fue de días reconstruir las puertas y los muros de la ciudad. ¿Te das cuenta? Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Lo que para usted pueden durar 100 años, Dios puede en un día cambiar la historia, como la cambió con este servidor que está hablándoles. En un día, en una noche, el Señor cambió mi vida. Cuando menos lo espero. ¿Te das cuenta? Pero necesitamos animarnos a reconstruir. Toma ánimo en esta mañana. Número 3, el tercer aspecto. Dios respalda a aquel que reconstruye. Escuche esto. Dios respalda a aquel que reconstruye. Aquel hermano que está tirado, que está con vasos caídos. Aquel que está resignado, diciendo, bueno, eso es lo que me toca. La familia uno no la escoge. Ellos son así. ¿Sabe una cosa? No espere el respaldo de Dios. Él no te va a respaldar. Nunca, jamás. Nehemías tomó la decisión de reconstruir y Dios lo respaldó. Versículo 18 dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Nehemías dio testimonio de que el Señor le respaldó, que su mano llena de bondad, los favores de Dios estuvo con él para desarrollar este proyecto. Pero fue porque él se dispuso. Hermanos, hay que disponernos a reconstruir. Pero tenga presente algo: usted esta vez no lo va a hacer en su nombre, no lo vas a hacer con tus fuerzas, no lo vas a hacer con tus habilidades, con tu estrategia. Lo vas a hacer en el nombre poderoso de Dios, en el nombre del Señor. Lo vas a hacer. No te fíes de tus habilidades y ni siquiera mires tus debilidades, porque nada podemos hacer. Es en el nombre de Cristo que lo vamos a hacer, en el nombre del Señor. La actitud de Nehemías, Dios la honró de tal forma que el rey, un rey pagano, un rey que estaba en contra del pueblo de Dios, lo apoyó. Hermano, eso suena imposible, ¿cierto? El mismo rey le dijo a Nehemías: venga acá, muchachito, vaya con su pueblo. Yo voy a escribir decreto. Vaya, llévese este documento firmado por mí. Usted tiene mi respaldo. ¡Wow! El apoyo de un rey, del rey. No solamente le dio la autoridad para hacer esto, sino que le dio los recursos humanos. Lo mandó con hombres, con una cuadrilla del ejército, con soldados. Le dio dinero, le dio con qué hacerlo. ¿Se da cuenta? Posiblemente hoy usted se diga: bueno, hay que reconstruir mi hogar, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué? ¿Por dónde empiezo? No se preocupe. Lo que Dios quiere hoy es ver su actitud de reconstruir, y Él te va a dar todo lo que necesite. Todo. Él te va a respaldar, hermano. Créalo, porque así es. Esto es la palabra de Dios que no miente. Él te va a respaldar. Él te va a devolver, escuche bien, la autoridad espiritual que un día perdiste. Él te la va a devolver esta mañana. Créalo, en el nombre de Cristo Jesús. Él te dará la autoridad espiritual. Él va a respaldar tu oración, porque así es como se construyen muros espirituales, con oración. Él va a respaldar, Él va a contestar, Él va a traer a tu casa señales, milagros y prodigios nuevamente, que van a respaldar el trabajo que tú vas a hacer. Hermano, yo estoy seguro, y lo digo con toda la fe, en unas semanas escucharemos testimonios preciosos en este lugar, si tomas en cuenta la palabra de Dios esta mañana. El Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar.
Y por último, el cuarto aspecto que yo veo aquí es que Dios hace su parte y yo la mía. ¿Se da cuenta? En el versículo 18, en la sección B, dice: al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. A ver, cuando estos hombres que estaba liderando Nehemías escucharon el respaldo que él había tenido, el propósito que tenía, lo que dijeron fue: entrémosle, hagámoslo, accionemos, trabajemos, vamos a hacerlo. Nehemías no solamente se queda con una buena intención. Usted sabe una cosa, que en personas tan buenas como usted y como yo, lo que más nos sobra es intenciones, ¿cierto? Estamos llenos de buenos deseos, pero Nehemías no se quedó con el deseo, con la intención, no se quedó con el sueño, sino que él lo puso por acción y él fue a trabajar a Jerusalén. Hizo un equipo de trabajo y él planificó. Es lindísimo este libro porque nos habla de planificación estratégica, de organización, nos habla de trabajo en equipo. Él puso a la gente a trabajar, él se organizó. Hermanos, necesitamos urgentemente poner manos a la obra en nuestros hogares. Cada día que pasa el enemigo nos está robando nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra generación. Basta ya, te dice el Señor en esta mañana. No sé para quién es eso, pero a la salida nos vemos. Me dice: pastor, ¿eso era para mí o no era para mí? Necesitamos organizar nuevamente nuestros hogares, planificar nuevamente, traer los sueños de Dios a nuestros hogares, levantarnos nuevamente en oración, en ayuno, en clamor. Yo quiero cerrar con esto. Tengo la sorpresa hoy de ver a mis padres aquí. Nosotros somos vecinos de ustedes, vivimos del otro lado del Parque La Paz, para que me sigan invitando. No, yo soy de casa, yo me siento en casa, siempre me han abierto las puertas. Bueno, y están mis padres, gloria a Dios. Pero cuando yo los miro a ellos, veo tantas cosas de las que hemos hablado hoy. Veo un matrimonio que vino cada uno una familia disfuncional, que no conocían al Señor, con muros reventados, quebrantados. Y cuando se unen en matrimonio, el Señor llega un día. Y yo tengo que reconocer, hermanos, que mucho o todo quizás del hombre que yo soy y la familia que somos ahora, se lo debo a los muros que mis padres levantaron con mucho esfuerzo y trabajo. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero honrar esto esta mañana. Quiero honrarles en vida. Quiero honrarles. Porque a pesar de que ellos vinieron de familias donde estaban en cenizas, donde había escombro, ellos un día recibieron al Señor, aceptaron al Señor en su corazón, pero también se encargaron de trabajar años de años, día a día con sus hijos. Recuerdo todos los días, ellos tenían una zapatería. Mi papá es zapatero, remendón, y hacía zapatos. Yo soy hijo de zapatero. Y él hacía todo y mi mamá vendía en su tienda. Y ellos cerraban antitos de las 7 todos los días y nos íbamos para la iglesia. Todos los días, desde que yo era un niño y tengo uso de razón. A los 3 años había algo que se llamaba maricón, era un maletín así. Y yo andaba la Biblia más grande, no sabía ni leer. La andaba por todo el culto arrastrando, porque esos eran los muros que ellos me enseñaron. La palabra de Dios, amarla. No sabía ni leer. Qué absurdo. Nosotros crecimos en una iglesia aquí
500 metros, que estaban subiendo la cuestita del Tiribí a mano izquierda. Ahí crecimos nosotros. Ahí mi mamá se entregó al Señor en el año 77. Y ahí andaba yo en esa iglesia. Sus células, sus cultos, congregarnos. Mis papás, yo recuerdo, a las 12 del día en punto cerraban su negocio, ponían candado y tomaban la hora de almuerzo y llamaban a sus empleados, a todos, y los convocaban a orar. Daban 2 horas de almuerzo, una para almorzar y una para orar. Y que quería trabajar ahí tenía que orar. Y todos mis hermanos, todos orábamos todos los días a mediodía, orando. El servicio a Dios. Mi papá iba por muchos lugares a predicar la palabra, y yo desde niño iba con él y verlo en iglesias, verlo sirviendo, que tenía una microbús como de 12 pasajeros y metían 40 hermanos y a todos los pasaban a dejar. El anhelo de servir, de amar. Son muros que levantaron, que ayudaron para que hoy, hermano, yo pueda dar testimonio de esto. Vale la pena, hermano. Funciona porque funciona. Amén. Vale la pena. Así que no te desanimes. Quiero ir terminando con esto. No es que quiera darle importancia al enemigo, pero el enemigo está diciendo, en estos momentos están diciendo: soplaré, y tu casa derribaré. Y en otros, muchos han escuchado al enemigo decir: soplé, y tu casa derribé. Si no es el caso, todavía tu casa tiene esas murallas, que este mensaje sea una alerta, sea una advertencia para que sigas firme. Amén. Sigas firme con lo que estás haciendo y no descuides tu hogar. Pero si la voz que has escuchado durante mucho tiempo es: soplé, y tu casa derribé. O sea, en otras palabras, esto es lo que ha hecho el enemigo. Les debo una mesa, hermano. Si esto es lo que queda de tu hogar, Dios quiere que no te sientas mal. Sé que has estado avergonzado durante muchos años, mucho tiempo, pero el Señor quita toda vergüenza esta mañana, porque Él cambia nuestro lamento en danza, nuestro llanto en baile. Él lo hizo por Israel, y Él quiere hoy limpiar lágrimas, quiere quitar toda culpabilidad, y te da la oportunidad de construir nuevamente, de reconstruir. Pero hay que tomar la decisión y decir: no me quedo en el desánimo, no me quedaré botado en el desierto. El enemigo no se saldrá con la suya. Mi hogar, mi casa le pertenece al Señor. Hoy me pongo el casco, el martillo, tomo las herramientas, como decimos en Costa Rica, me pongo el overol
y trabajo para construir nuevamente murallas, porque no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer en el nombre del Señor. En su nombre Él te va a respaldar. Yo quiero hacer algo, pastora, simbólico. ¿Podemos bajar esta mesa acá, por favor? Disculpen, tal vez si causo algún desorden. Quiero que cierre sus ojos, póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, Dios. Gracias porque hoy nos has visitado como iglesia, como pueblo. Gracias, Señor, porque sé que has hablado en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, yo quiero pedirte que en este momento trabajes en cada corazón, que hagas lo que otros no podemos hacer ahora mismo. Ven trayendo luz. Ven, Señor, mostrando a cada uno cuáles han sido nuestras faltas, cuáles áreas han sido desquebrajadas, Señor, en nuestras vidas primeramente, pero también en nuestras familias. Trae un espíritu de arrepentimiento, Señor. Queremos alcanzar la misericordia y que esa misericordia alcance en nuestras familias, Señor. Así con los ojos cerrados, hermanos, y en esta actitud de oración, quiero invitarlos a hacer algo de valientes. Quiero que pasen en familias. Si usted no tiene a su esposo, si usted es su hijo y no tiene a sus padres aquí, quiero que pases adelante y vengan, recojan un pedazo de este ladrillo. ¿Está bien? Pasa adelante y recoja un pedazo, el que usted quiera. Es suyo. Es algo simbólico. Es algo simbólico. Pero yo sé que Dios se va a glorificar con esto. Ese ladrillo no tiene ningún poder, ¿verdad? Para que no digan que el pastor Josué trajo una moda del ladrillo ungido, nada de eso. Es algo simbólico. Eso va para su casa, no lo bote. Esa va a ser la evidencia de lo que Dios va a hacer con tu familia. Eso significa el inicio de algo grande. Porque cuando hay destrucción, para reconstruir, ¿sabe qué es lo primero que hay que hacer? Limpiar. Usted va a limpiar hoy el escombro. Tome con su esposa, o si estás en familia, únanse y tomen ese pedacito de ladrillo y quiero que ore conmigo el Señor. Dígale: Señor, yo reconozco
que los muros de mi hogar se han desquebrajado, Señor. Señor, yo reconozco, Padre, que he hecho cosas que no estaban bien, que tal vez por buenas intenciones que yo he tenido para ayudar a la casa, para verlos más prósperos, me equivoqué, Señor. Reconozco que en algún momento me desvié del camino. Reconozco que quizás me he descuidado espiritualmente. Entró la apatía, el desánimo, dejé el primer amor, dejé de orar, dejé, Señor, de leer la palabra, dejé de consultarte primero a ti las cosas antes de tomar decisiones en mi casa, y hice lo que mejor me parecía. Señor, quizás le abrí la puerta al pecado y fue causando grietas en los muros espirituales de mi hogar. Y hoy lo que miro son escombros, Señor. Yo apelo a tu amor y te pido perdón, Señor. Pídele perdón a Dios. Él está aquí para escucharte. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por lo que he hecho y lo que no he hecho, Señor. Perdóname. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te pido perdón, Señor, en nombre de mi familia, Señor, porque me diste lo más preciado, lo más sagrado en esta tierra para que lo administrara, y tal vez no lo he hecho correctamente, y sé que te voy a dar cuentas por eso. Perdóname, Señor. Perdóname. Te pido me restaures mi familia. Padre, hoy yo tomo este trozo de ladrillo como algo simbólico en mis manos. Vamos, quiero pedirle que lo levante al Señor. Levante ese trozo. Es algo simbólico, hermano. Quiero aclarar, es algo simbólico. Señor, aquí están los pedazos de mi hogar, quizás. Aquí están los pedazos, lo que queda, Señor, de mi hogar. Pero yo vengo, Señor, esta mañana a pedir tu ayuda. Así como Nehemías se presentó delante del rey y fue a pedir ayuda, auxilio, le abrió su corazón al rey y le pidió el respaldo. Igual que este hombre, yo vengo delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el amo, el Señor de toda familia sobre la tierra, y te pido una oportunidad para reconstruir. Ayúdame a reconstruir mi hogar, los muros, Señor, espirituales. Dame una oportunidad, Señor, una vez más. Ven, Señor, sanando toda herida. Ven, Señor, cerrando, Señor, todo aquello, Señor, que causó dolor en algún momento. Respáldame, Señor, devuelve esa autoridad espiritual. Respalda mi oración, respalda las decisiones, las acciones que voy a hacer. Señor, que mis hijos vuelvan a tener respeto por mí. Hijos que me escuchan, que están esta mañana en este lugar, que vuelvas a respetar a tus padres, amarlos, quererlos como Dios demanda. Padre, dame la estrategia. Dame la estrategia, Señor, para construir nuevamente los muros de mi hogar, Señor. Dame la estrategia, Señor. Espíritu de Dios, te pido que proveas en este momento a cada familia lo que necesita. Tú sabes qué es lo que necesita cada uno de ellos. Ven, Espíritu de Dios, esta mañana y trae lo que cada uno, Señor, necesita de ti para reconstruir los muros, Señor.
Quita toda vergüenza, Señor, esta mañana. Honra, Señor, a tu pueblo. Que en esta iglesia nuevamente se levanten familias llenas de ti, Señor. Familias que te sirvan, familias que te amen, familias que sean una luz en su comunidad, en su barrio, Señor. Termino con esta palabra. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti.